Quinto mandamiento de la diplomacia: no intervendrás. Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast, Geopolíticamente Guapos. Nosotros somos dos internacionalistas en proceso que buscan analizar diversos acontecimientos dentro del sistema internacional. En el capítulo de hoy vamos a explicar, casi que a desmenuzar, uno de los episodios más complejos e interesantes de la política exterior mexicana y de la política internacional latinoamericana en general. Y el tema de hoy es la Revolución Cubana y el papel tan particular que jugó México en este trascendente conflicto. Es correcto, mi vale. Vamos a recorrer cómo se originó el movimiento revolucionario en Cuba, su paso por México, el rol de la tan aclamada doctrina Estrada, las tensiones con Estados Unidos, el poder de México en la OEA, la crisis de los misiles y en sí, los acontecimientos más trascendentes en torno a la política exterior mexicana. ¿Senti? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás hablando así? Así como mi vale, si soy la mera vela del pastel, la mera punta del cerro, la sorpresa del huevito Kinder, la punta del tren, el faro de la Alejandría, como quien dice, la mera nata del pastel. Ay, ok. Mejor, yo les recomiendo a ustedes que se pongan cómodos. Vayan por una botanita o por unos abritones, porque hoy venimos con chismecito político y nos vamos a trasladar hasta los años 50 y 60, cuando América Latina se encontraba en un clima político tenso, bajo la esfera de influencia de una potencia, el tan temible vecino del norte. ¡Oh, no! Bueno, vamos a arrancar por Cuba, pero para entender realmente la revolución hay que retroceder a los inicios del siglo XX y así observar cómo es que ésta se fue configurando y cómo se fue configurando el poder en la isla. Tras la guerra hispano-estadounidense, Cuba logró formalmente su independencia en 1901, pero en la práctica queda profundamente subordinada a los intereses de Estados Unidos. La famosa Enmienda Platt, impuesta por Washington, le otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla siempre que lo considerara, cada momento que él quisiera. Eso convirtió a Cuba en un protectorado disfrazado de república. Entonces, bajo este contexto, Tomás Estrada Palma se convierte en el primer presidente cubano. Y bueno, aunque su figura se presentaba como la de un líder moderado y civilista, pues en realidad su gobierno se movía dentro de un aparato político que dependía en todos los sentidos de la voluntad estadounidense. Tanto así que cuando estallaron conflictos internos, Estrada Palma prefirió solicitar directamente la intervención de Estados Unidos antes que negociar con sus opositores. Esta fue la señal más clara de que la soberanía cubana estaba, en gran medida, condicionada. Y bueno, durante las décadas siguientes, esta relación de dependencia se mantuvo. Estados Unidos controlaba los sectores más importantes como la industria azucarera o la banca. ¿Todo esto qué generó? Bueno, generó tensiones sociales y un sentimiento creciente de hartazgo popular. Exacto, Valeria. Y eso se volvió más evidente cuando Fulgencio Batista tomó el poder, consolidando un régimen que funcionaba prácticamente como una extensión de los intereses norteamericanos, pero en el Caribe. Aunque Washington nunca lo proclamó abiertamente, era más que sabido que Batista garantizaba estabilidad, inversiones seguras y el flujo constante de capital estadounidense, especialmente en sectores como el azúcar, el turismo y los casinos controlados por la mafia norteamericana. Su gobierno derivó en un régimen abiertamente autoritario, pues Batista se alineó con las élites económicas, empresarios extranjeros y grupos burgueses que se beneficiaban del modelo extractivo. Bajo esa lógica, cualquier intento de movilización popular era catalogado automáticamente como subversivo. Pues la represión se intensificó más machín, ya que hubo cierres de periódicos críticos, persecución de estudiantes, torturas, desapariciones, entre muchos otros actos de violencia. Hasta la Universidad de La Habana
se volvió uno de los centros más vigilados por el régimen, pues de aquí surgían constantemente grupos opositores. Además, la desigualdad en Cuba era totalmente desproporcional, mientras en La Habana brillaba como un destino fantástico para turistas estadounidenses. Zonas enteras del país vivían en pobreza extrema, sin acceso a tierra, ni educación, o siquiera servicios básicos. Esta brecha lo que hizo fue alimentar un sentimiento generalizado de hartazgo. En este sentido no sorprende que surgiera una oposición radicalizada. No, deja tú eso, mi santo. Este hecho fue el que encendió a la juventud cubana, y así crearon el Partido Revolucionario Cubano, que pues empezó a ganar fuerza, y entre esas figuras emergió, ¿quién crees? El mismísimo Fidel Castro. No, y luego ahora que lo mencionas, ¿sabías que Fidel tenía como referencia a la Revolución Mexicana? Neta, muchas veces dijo que veía en México los métodos para transformar a Cuba, y eso explica parte de lo que pasaría después con este movimiento. Órale, qué curioso. Esa no me la sabía, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos con el primer gran intento revolucionario. Este fue el famoso asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes, en el año 1953. Pero bueno, en realidad fue un fracaso militar. Pero aún con eso, este sentó las bases de todo, sentó las bases de la revolución. Ahora, tras el encarcelamiento y su posterior liberación, Fidel entendió que sería difícil y que no podía reorganizarse dentro de la isla. Así que en el año 1955 llegó a México como exiliado político. Y así fue como la Revolución Cubana literalmente inició en México, porque se convirtió en el centro operativo para reestructurar el movimiento, para reclutar nuevos militares y para diseñar la ofensiva definitiva. Fue aquí en México, donde se consolidó el movimiento 26 de julio, donde se sumó el Che Guevara, el Camilo Cienfuegos, el Raúl Castro y el Juan Almeida, y donde se entrenaron militarmente. Sí, y todo esto despapallito, culminó con la salida del yate Granma desde Veracruz el 25 de noviembre de 1956. Ese viaje marcó el regreso de la lucha armada directamente contra Fulgencio Batista. ¡Qué fuerte! O sea, hace que casi que sin México no hubiese habido revolución cubana. Ahora bien, ¿se ha preguntado por qué México aceptaba exiliados políticos y no rompía relaciones con gobiernos revolucionarios? Bueno, pues es aquí donde entra la famosa doctrina Estrada. Esta doctrina lo que decía era que México no iba a calificar, ni siquiera a reconocer la legitimidad de otros gobiernos. Básicamente no iba a intervenir, ya que cada pueblo era libre de decidir su propio destino. Ah, sí, es verdad. Y bueno, gracias a esta postura, México pudo mantener relaciones con gobiernos muy distintos entre sí. Claro, sin importar ideologías, y más en un escenario tan tenso y tan complejo como era el de la Guerra Fría. Así es, mi vale. Y también cabe resaltar que esta continuidad fue solo posible porque México en esos tiempos tenía lo que era un sistema de partido hegemónico sin alternancia alguna. El mentado PRI era el partido que ostentaba todísimo el poder. Eso ayudaba en parte a que hubiese una estabilidad en su política exterior. Ah, sí. Bueno, pero ya volviendo un poquito a la Revolución Cubana, en el momento en el que esta triunfa, Fidel Castro buscó apoyo entre intelectuales y políticos latinoamericanos. Y claro, como era de esperarse, México no fue la excepción. Entonces, el invitado más simbólico fue el expresidente, el Tata Cárdenas, y en Cuba, Fidel lo presentó casi como un héroe revolucionario. Pero obviamente, esto no le cayó nada bien a Estados Unidos, que pues ya veía como con cierta preocupación el rumbo, supuestamente comunista, de Cuba. Así es, y el mismo don Lázaro Cárdenas también fue quien rompió la llamada autonomía sexenal, de las reglas no escritas más importantes de la época. Lo curioso del asunto fue que él mismo la decretó. Esta autonomía sexenal impedía que los expresidentes tomaran protagonismo en los sexenios actuales, y Cárdenas rompió su propio principio al encabezar en México un mitin de protesta en contra de la invasión de Playa Girón.
Justo ahora que lo menciona, recuerdo haber leído que esa cuestión generó un clima complicado internamente hablando. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues varios empresarios tenían que México se volviera socialista. Entonces empezó a haber una fuga de capitales, caída de inversión, o sea, en serio se sintió crisis. Y bueno, a raíz de esto, López Mateos tuvo que mandar a su secretario de Hacienda y también al de Industria para tranquilizar al sector empresarial. Y poco a poco, pues esta tensión fue disminuyendo hasta que se desactivó. Y en materia de política exterior, si bien es cierto que México impulsaba el famoso panamericanismo, su relación con la Organización de Estados Americanos, OEA para los cuates, siempre fue acá medio cautelosa, especialmente desde el 51, cuando quedó claro que la OEA, pues más que un organismo acá símbolo de esta unidad continental, pues era más bien usada principalmente para contener el comunismo internacional al servicio de los intereses del propio Estados Unidos. Exacto. Era más como, ¿cómo decirlo? Como una herramienta geopolítica. Pero bueno, no era ninguna sorpresa, ya que las dos superpotencias del momento estaban utilizando la creación de estos organismos internacionales, tanto militares como comerciales y de otras índoles, claro, para generar sus propias áreas de influencia. ¿Y esto qué hizo? Bueno, hizo que México empezara a distanciarse del organismo, manteniendo una postura muy clara de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Esta misma posición se sostuvo gracias a la estabilidad política interna y al prestigio diplomático en México, que sorpresivamente el propio Estados Unidos respetaba, Vea todo esto, mi vale, también hay que entender, muy importante, que México estaba en una posición ambivalente, o sea, sí dependía económicamente de Estados Unidos, y bueno, en casi todos los sentidos, pero también tenía una identidad acá nacionalista revolucionaria heredada de la guerra civil de la década de 1910. Sí, claro, es justo lo que estaba pensando. Además, voy a mencionar algo, que muchas medidas que Cuba implementó como la reforma agraria, las nacionalizaciones, pues ¿qué crees? México ya las había aplicado décadas antes. Entonces, bueno, esto indudablemente terminó por generar, ¿cómo decirlo? Pues una cierta empatía, ¿no? Por eso, aunque México ya iba pues hacia un rumbo un poquito más conservador o a un capitalismo moderno, todavía tenía una base ideológica nacionalista que hacía natural simpatizar con la propia Cuba. Pero bueno. A ver, nos estamos desviando un poquito de lo que estábamos contando al inicio, ¿no crees? Que fue cuando Fidel llegó al poder. En ese entonces, México no tuvo problema en mantener relaciones diplomáticas. Entonces, la doctrina Estrada, ya sabes, ¿no? Funcionó como un escudo diplomático perfecto. Exacto, y México terminó siendo el primerísimo país de América que reconoció al nuevo gobierno cubano, aunque ojo vale, no fue tanto porque México quisiera defender a Cuba, fue más bien un movimiento estratégico de ajedrez para defender su propia soberanía ante cualquier intervención futura de Estados Unidos. Uy, vaya. Entonces, México no fue tan buena onda como yo pensaba, Pero bueno, al menos si no lo hizo por buena voluntad, pues tampoco andaba ahí haciendo drama ni echándole leña al fuego. Más bien yo diría que se quedó en ese punto neutro, ¿no? Justamente siguiendo los principios de su doctrina. Así como escuchaste, pero espérate, porque las cosas se empiezan a poner tensas y tienen un giro dramático, Llega el año de 1962 y la OEA decide expulsar a Cuba de esta organización. Y bueno, no es muy difícil de inferir que esta fue una decisión tomada por Estados Unidos, pero no solo eso, porque gracias a que la mayoría de los países latinoamericanos estaban subordinados a los ideales estadounidenses, la mayoría de ellos orientaron su política exterior a la misma que manejaba Estados Unidos, sí, así como borreguitos, y rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Cómo crees? Qué mala onda se portaron todos los países con Cuba, Pero, ¿cómo ves que México no?
Pues verás, fue el único país del continente que mantuvo vínculos formales con Cuba. Fue un país que buscó demostrar que si bien tenía relaciones y cierta dependencia hacia su vecino del norte, no iba a permitir para nada agachar la cabeza con él y manejar su política exterior con base en los ideales estadounidenses. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que justamente este acto reflejó en México una independencia diplomática que, para ese entonces, pues era muy inusual en el hemisferio. Y ahora sí, prepárate, porque llega uno de los momentos más tensos de toda la Guerra Fría. Fue un hecho que desató un caos total, uno de mis favoritos, porque puso al mundo entero con el Jesús en la boca. En otoño del 62 estalla la tan conocida, acá la famosísima crisis de los misiles, donde básicamente la Unión Soviética comenzó a instalar bases para misiles nucleares en Cuba. Y acá, como dato curioso, nunca estuvo del todo confirmado que los misiles ya estuvieran plenamente operativos en la isla. Lo que sí se detectó a través de las fotografías aéreas tomadas por aviones U-2 fueron las plataformas, silos y estructuras destinadas para su lanzamiento. Pero vaya, con eso bastó para que Estados Unidos entrara en la alerta máxima. Haz de cuenta, nivel película gringa de apocalipsis nuclear, pero sin efectos especiales. Vaya, con esta última descripción ya podrán imaginar lo denso que estuvo el asunto. Y sí, era más que evidente que toda la región entró en pánico, porque parecía que un conflicto nuclear podía estallar en cualquier momento. La tensión subió tanto que, por 13 días, literalmente se discutió si el mundo tenía futuro o no, ¿se imaginan? ¿Y qué pasa después? Bueno, pues la OEA entra en escena y exige que la URSS retire cualquier instalación militar ofensiva de Cuba. Pero México, claro, fiel a su tradición diplomática, vuelve a subirse al tren de la neutralidad responsable. Y dice, sí, ok, que se retiren, pero tampoco usen esto como pretexto para justificar un ataque armado contra Cuba. Bueno, parece una intervención simple, ¿no? Una frase más en un documento, pero no, realmente significó mucho, porque pues fue una forma de recordarle al continente que la seguridad hemisférica no justificaba violar la soberanía de otro país. Tienes toda la razón. Esa acción que tomó México no puede pasar desapercibida. Ahora vamos con otro punto que está sumamente relacionado a esto, y es que el entonces presidente Adolfo López Mateos se mantuvo firme en la postura de no intervención, paz y desarme. No rompió relaciones con Cuba, pero también dejó clarísimo que un régimen marxista-leninista no era compatible con el sistema interamericano. O sea, que como bien dicen, apoyaba el principio, pero no el modelo. Pues sí, y bueno, además de lo que mencionas, México no se quedó de brazos cruzados, déjame decirte, porque también negó tránsito de cargamentos hacia Cuba. Pero además de esto, se comprometió a cumplir obligaciones hemisféricas en caso de amenaza real. Entonces, México actuó con una sutileza diplomática brutal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que era neutral, pero pues a la vez era responsable. Y bueno, y si algo dejó este periodo, es que México aplicó una política exterior basada en una frase muy sencilla. Una frase muy famosa que creo que todos por aquí alguna vez hemos escuchado, por lo menos, mínimo una vez en la vida. Y es, no hagas lo que no quieres que te hagan. Así es, mi vale, yo sí lo he escuchado. Y aparte, en un contexto de presiones, de hegemonía estadounidense y de organismos usados para disciplinar a América Latina, México optó por una línea más consistente: soberanía, respeto y no intervención. Claro, y aun cuando todo el continente buscaba excluir a Cuba, pues México mantuvo relaciones diplomáticas. Como ya lo vimos, pues no fue como apoyo incondicional o vaya, por amor al gobierno cubano, sino como defensa de su propia independencia. Entonces, este es un capítulo que muestra cómo la diplomacia puede ser estratégica, coherente y profundamente política, muchísimo más compleja que solo decir o que solo remitirlo a estar a favor o estar en contra. Y bueno, este fue su podcast de confianza, Geopolíticamente Guapos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la Revolución Cubana.
y la postura tan peculiar y en muchos sentidos hasta admirable que México adoptó. En el próximo episodio hablaremos de otro caso donde México tuvo que hacer... ¿cómo decirlo? Bueno, diremos que ciertas maniobras diplomáticas para no quedar mal ni con Estados Unidos ni con sus demás vecinos. Spoiler, sí, otra vez en plena Guerra Fría. Pero a ver, espérate, mi vale. ¿No se te olvida algo? ¿Olvidarme de algo? ¿A qué te refieres? Pues sí, ya sabes, hay que poner a la bandita a mover el esqueleto. ¡Ah! Tienes razón. ¿Cómo se me pudo olvidar? Es verdad. A ver, sean bienvenidos a nuestra sección favorita. Es hora de bailar con ritmito picosito. Aquí les va el top 5 de los ritmos más picositos de la semana. Recuerden que el top 1 siempre se los dejamos al final del podcast. Para que se echen una buena meneadita. Sí. Ya déjame presentarles el top. Bueno, en quinto lugar tenemos We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Si bien no es una canción relacionada directamente con la Revolución Cubana, encaja perfectamente con el clima de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos buscaba justificar sus intervenciones. En cuarto lugar, Hasta Siempre, Comandante, Carlos Puebla, dedicada al Che Guevara, probablemente una de las más icónicas. Ahora nos posicionamos en el tercer lugar, y en este caso tenemos a la canción Y en eso llegó Fidel, igualmente de Carlos Puebla. Esta es una canción clásica sobre la llegada del liderazgo de Fidel. Y en segundo lugar, Buscando al Guayabero, de Pedro Luis Ferrer. No es propaganda, pero sí hija del proceso cultural de la época. Y ahora sí, la cereza del pastel. En primer lugar se posiciona La OEA es cosa de risa, igualmente de Carlos Puebla. Esta se posiciona en el top 1 por ser la OEA un actor tan importante dentro de nuestro podcast y dentro de esta historia. Básicamente, pues, ¿cómo lo diremos? Pues es una canción que hace una crítica política dentro del contexto revolucionario. Pero bueno, ya, mucho bla, ¿no? Los dejamos con la canción. Espérate, mi vale, calmantes montes, déjame darles las despedida. Así que ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir este episodio para que juntos sigamos haciendo análisis históricos y políticos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hay unos vidrios. Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato cómo es posible que al gato le meta miedo el rato. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Con ese ir y venir me tiene como si nada. Perdone la carcajada, pero usted me hace reír. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? No es miedo el que usted me da con su OEA y sus pamplinas.
tan fea que causa risa. Para acabar le diré, en medio de tanta prisa, la OEA esposa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea